Vamos a seguir ya con esta predicación, ¿verdad? De la primera carta a la iglesia de Tesalónica, Tesalonicenses capítulo 3. Y antes quisiera que se ponga de pie, hermano. Por favor, ayúdeme a orar. Vamos a orar antes de empezar. Y pues demos gracias a Dios por este día. Yo no sé tal vez cómo vengas tú, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que Dios tiene algo para ti en esta mañana, ¿sí? Y si estás aquí es por algo, porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y si traes algún problema, alguna situación, angustia, o incluso puedes venir a la casa de Dios también agradecido, hermano. No nada más es para venir con problemas, ¿verdad? Pero cualquiera de estas causas u otra causa que usted traiga en su vida, en su corazón, ponla en manos de Dios y yo sé que Dios va a hacer la obra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios hermoso, en este día, Señor, que nos has permitido despertar, porque sabemos, Señor, que mientras nosotros dormíamos, tú preparabas este hermoso día para tus hijos, Señor, para nosotros. Te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que seas trayendo esta palabra en bendición, Señor, que utilices a este siervo. No permitas, Señor, que yo hable palabra humana, palabra que lastime, sino que sea tu palabra edificando, ministrando y redarguyendo la vida de tus hijos, Señor. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad y poder en medio de nosotros. Sé bienvenido, Espíritu Santo, y, Señor, te damos toda gloria y toda honra porque solamente a ti te pertenece, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, amado. Y bien, esta carta dirigida a la iglesia que estaba en Tesalónica, sabemos que es una iglesia que fue levantada y guiada por el apóstol Pablo, ¿verdad? Aún que no estaba de constante con ellos, pero llevaba un seguimiento del apóstol Pablo de esta iglesia, y es el autor principal, aunque menciona también a Silvano y a Timoteo, pero el apóstol Pablo es el autor principal de esta carta. Y vemos cómo los otros capítulos 1 y 2 también nos enseñan acerca del ejemplo que eran los tesalonicenses, ¿verdad? La iglesia, incluso para los demás, porque hay una variante muy tremenda de la iglesia en Galicia, los Gálatas a Tesalónica, ¿verdad? Porque incluso a los Gálatas les dice Gálatas insensatos, ¿verdad? Necios, dice. Pero en esta iglesia en Tesalónica es de renombrarse un poco la fe que tenían, la firmeza que tenían en el Señor, ¿sí? Porque estaban de constante, a pesar de que habían pruebas, y ahorita lo vamos a ir viendo, estaban de constante llevando una vida esforzada, ¿verdad? Una vida en Cristo Jesús, conforme a la doctrina que habían recibido, ¿verdad? En las enseñanzas. Y vemos en este capítulo 3 que hay una parte en donde Pablo enseña a los discípulos en la iglesia, a todos los miembros de Tesalónica, cómo él sabía que estaba un poco ausente, pero recordemos que en aquel entonces había persecución también. Recordemos que en aquel entonces también la iglesia padecía de poderse reunir, de poder estar evangelizando, de poder estar predicando. Y mire, vamos al capítulo 3, verso 1. Por favor, y vamos a empezar a darle lectura, vamos a darle lectura del 1 al 3. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo, mas acordamos quedarnos solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y fíjate cómo ciertamente el apóstol Pablo enseña algo importante, que en la iglesia, en la casa de Dios, no nada más el líder, la cabeza, el pastor es el que puede aportar o apoyar. Sí, él estaba obviamente preocupado porque no había podido ir a verlo, ¿sí? Aún no podía ver cómo iba la obra, cómo iba dando fruto esa iglesia. Pero vemos algo que dice en el verso 2, dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador
nuestro. Dentro de la iglesia hay muchas personas que son colaboradores, ¿sí? Y Timoteo era un pastor joven, muy joven, el cual era uno de los discípulos, yo creo que el mejor discípulo, por así decirlo, de Pablo, ¿verdad? Porque en la carta primera de Timoteo y segunda de Timoteo lo menciona como amado, ¿no? Como mi hijo amado, ¿no? O sea, eso nos da referencia cuál amor tenía el apóstol Pablo para con Timoteo. Y él como colaborador, ¿verdad?, de un Dios al cual servía tanto el apóstol Pablo, Timoteo, Silvano, Juan, todos los apóstoles y aquellos que estaban en aquel momento sirviendo y predicando y compartiendo del evangelio. Ciertamente Timoteo es enviado a Tesalónica. Timoteo es enviado ¿para qué? El verso 3 ve lo que dice. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto, ¿qué? Estamos puestos. Y aquí es donde vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Nos vamos a parar un poquito. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña todo este tipo de situaciones en las cuales en la vida del cristiano, de aquel que busca a Dios, dice la Escritura, para esto estamos puestos, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener angustias, vamos a tener incluso persecuciones, no como antes, pero hoy las persecuciones en día son distintas, ¿sí? ¿En qué forma y en qué, o cómo lo podemos ver más bien en nuestra vida? En que nuestra familia tal vez te dice, ay, es que tú ya dejaste la tradición de la familia, tú te convertiste al cristianismo, ¿verdad? Te dejan de hablar, te bloquean de Facebook, los que se decían ser tus amigos. Ese también es un tipo de persecución desde los pequeñitos, nuestros hijos que van a las escuelas. En el momento que nuestros hijos oran, hay muchos niños que también se burlan, ¿verdad? Y esto es algo normal. Y esto es algo que también, hermano, va y es un poco de persecución a la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que es algo malo, ¿sí? El orar a Dios, el pedir por los alimentos, el que inclinen su rostro en la escuela mientras todos los niños y ellos están orando. A mí una vez me dijo mi hijo, papá, es que se burlan de mí cuando oro por mis alimentos. ¿Por qué él va con esa enseñanza? ¿Por qué él va con esto que la palabra de Dios nos muestra, verdad? Y yo le decía, hijo, pues tú no te preocupes, tú ora por tus alimentos. Es más, ora por tus amigos también. Aunque ellos se rían, tú ora por tus alimentos. Entonces, vemos un tipo y una tipología también de persecución hoy en la actualidad. Y hay diversas tribulaciones, diversas situaciones. Por eso al principio yo te decía, no sé cómo es que usted venga a la casa de Dios, ¿sí? No sé qué situaciones hayan pasado en la semana, en estos últimos días, porque en cada instante es una batalla y una lucha constante, en las cuales nos vamos a enfrentar a diversas tribulaciones, problemas, ¿verdad? Angustias, que ya recibimos una mala noticia, que nos hablaron y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que están despidiendo y creo que te van a despedir. Y bueno, empezamos con una serie de tribulaciones, de batallas, de problemas, de angustias, en los cuales dice la Escritura, y sabéis que para esto estamos puestos, ¿sí? No es algo que ignoremos. No es algo que nosotros digamos, ay, es que yo me acerqué a Dios para ya no tener problemas. No, sino al contrario. Recuerda que nosotros fuimos arrebatados de las garras del enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes tal vez servíamos a otras cosas, estábamos atados en vicios, estábamos atados en un pecado. Y cuando Dios abrió nuestro entendimiento y nos llamó, fuimos libres. Ahora pertenecemos y servimos a un Dios vivo, ¿sí? Ahora en el nombre de Jesucristo vivimos y confiamos plenamente en Él, y por ende van a venir tribulaciones, por ende van a venir, hermanos, pruebas a las vidas, por ende van a venir de constante, hermano, que el enemigo va a querer poner tropiezos, pero la palabra de Dios enseña, y el apóstol Pablo dice, a ver, esto es algo que es normal, ¿sí? No es porque estés haciendo las cosas mal, al contrario, el apóstol Santiago dice, gózate en medio de la prueba. Gózate. Y esto es algo que no alcanzamos muchas veces a entender,
al principio, pero cuanto más estamos metidos en la palabra de Dios, nos gozamos en medio de la prueba. Nos gozamos y nuestra fe sigue creciendo. Así es que el apóstol Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Qué es lo que causa las tribulaciones? Precisamente eso, la inquietud, ¿sí? El que nos agüitemos, el que nos preguntemos, el que digamos, es que antes tal vez estaba mejor. Es que antes no pasaba estos problemas. Es que antes. Pero eso solamente es inquietud a nuestro espíritu y a nuestra vida. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Inquietarte a través de las tribulaciones. Que te desanimes. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por la iglesia en Tesalónica. Estaba angustiado porque decía, híjole, quiero ir y yo sé que he estado ausente, pero no he podido ir, pero les mando a mi colaborador, a Timoteo. Y había un propósito en Timoteo. Y uno de los propósitos de Timoteo era ver cómo estaba la fe. Hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe hoy en día? ¿Sí? Porque sabes que cuando las cosas van marchando muy bien, es fácil dar gracias a Dios. Cuando te compras un carro nuevo, dices, ay, gloria a Dios, Señor, gracias por tan grande bendición. Cuando te aumentan el sueldo, Señor, gracias, Padre, tú eres glorioso, eres bondadoso, ¿sí o no? Y es muy fácil y lo hacemos con gozo. Pero cuando viene la tribulación, ahí es donde se prueba la fe, donde la fe es donde tiene que salir, ¿sí? De decir, Señor, a pesar de la tribulación, a pesar de que muchas veces no comprendo tu actuar, a pesar de que muchas veces, Señor, no entiendo por qué suceden las cosas, Señor, yo te doy gloria. Y ese era un propósito que Timoteo tenía en ir a Tesalónica, ver cómo estaba la fe de ellos, ver que no estuvieran inquietos, porque era una iglesia nueva, se puede decir. Era una iglesia que ciertamente iban creciendo y el apóstol Pablo había dejado enseñanzas y se había apartado un poco, porque tenía que ir de constante a otras ciudades a predicar, a levantar iglesias, ¿verdad? A compartir del evangelio del Señor. Acuérdate que ciertamente más del Nuevo Testamento es escrito por este apóstol, por el apóstol Pablo. Las cartas paulinas, o sea, vemos cómo Dios lo usaba de una manera sorprendente, de una manera grandiosa. Entonces ya había dejado enseñanzas y doctrina a la iglesia en Tesalónica, pero estaba una inquietud de saber cómo iban, de saber que el trabajo que él había hecho, ¿verdad? Que Dios había hecho a través de él más bien, no había sido en vano. Y era necesario mandar a Timoteo, ¿verdad? Entonces, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Amén. Para esto estamos puestos, ¿verdad? Nada más dile al que tienes a un lado, apechúgale. Amén. ¿Y sabes? El apóstol Pablo lo decía con base. Con bases, ¿eh? Porque es muy fácil. Otra vez veía en Facebook, ¿no? Ves que sacan memes y estaba Leonardo DiCaprio y estaba otra persona que pues no estaba como Leonardo DiCaprio, ¿no? Y le dice, pues tienes que ser feliz como eres, como es tu físico, ¿no? Pues sí es fácil decirlo cuando eres Leonardo DiCaprio, ¿no? Y pasaban a Carlos Slim y a una persona que pues que no tiene la riqueza de Carlos Slim. Es que tienes que aprender a vivir con lo que tienes. Pues es que es fácil así decirlo, ¿no? En este caso, el apóstol Pablo sabía lo que decía. Porque si tú recuerdas, desde el capítulo 13 para atrás del libro de los Hechos, no se menciona a un Pablo, sino a un Saulo de Tarso. A partir del capítulo 13 para adelante, es mencionado ya un hombre restaurado por Dios, que es Pablo, ¿sí? Y él mismo vivió todo esto. Y mira, quiero que vayas rápidamente, me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 9, verso 16. Voy a dar dos citas ahorita en breve. Hechos 9, 16 y Hechos 14, 21 y 22. Amén. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué?
padecer por mi nombre. ¿A quién se refiere? Al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le está diciendo, yo le enseñaré, yo le mostraré. Recuerda que quedó ciego, ¿te acuerdas, verdad? Y dice, yo le enseñaré, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y con esto no te quiero asustar y decir, ay, ¿en qué me he metido? No, hermano, ¿sabes que estás en el mejor lugar? Estás bajo la cobertura del Todopoderoso. Y sabes, Dios también guarda a sus hijos. Y esto es evidente. Y los problemas tal vez son los mismos aquí adentro que allá afuera, sí. Pero la diferencia entre allá afuera y acá adentro es que aquí tenemos una esperanza. Es que aquí recibimos paz, gozo, que Dios restaura. Y es lo que no tienen allá afuera. Entonces, van a venir problemas y situaciones, estés o no estés con el Señor. ¿Qué mejor es estar con el Señor? Porque Él mismo es el que te va a dar la salida, ¿sí? Yo en el funeral de mi padre, yo compartí un poco y les decía, Dios ha permitido esta herida. Y aquel que lo permitió es el mismo que la va a sanar. Y es la verdad, no es lo correcto, porque Dios es el que te trae la sanidad también. Entonces, ve cómo el apóstol Pablo sabía de lo que se estaba diciendo a la iglesia en Tesalónica, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, Hechos 14, 21 y 22, por favor. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía. 22, por favor. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es la vida. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones, y sabes, las tribulaciones no es de que sea toda la vida, va a haber tiempo de gozo y tiempo para llorar también, ¿sí? Pero ¿qué trae la tribulación? Va a hacer que crezca tu fe. El apóstol Pablo envió a Timoteo para ver la fe de Tesalónica. Ve a checar la fe, ve a ver que no esté alguien desanimado, ve a checar y ve a ver que ningún hermano esté inquieto por esto, ¿sí? Y la palabra inquieto es desanimado, ¿sí? Que no esté agüitado porque, pues, híjole, el apóstol Pablo vino, nos enseñó y se fue y estamos aquí batallando y lidiando porque hay tribulación, hay persecución, ¿sí? Ahora mira, regresemos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a darle lectura al verso 4. Dice, porque también, estando con vosotros, os predecíamos, que íbamos a pasar tribulaciones, ¿como qué? Como ha acontecido, y sabéis, porque es necesario, ¿verdad? Porque también estando entre vosotros con que os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Es como aquella persona que dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a, no sé, a la Sierra de Guerrero, ¿no? Y alguien tal vez ya fue y le dice, ¿sabes qué? Es que ahí el calor está, no te la vas a acabar con los mosquitos. Ay, ¿por qué me deseas? No te estoy deseando nada, pero vas a aquel lugar y allá hay mosquitos, allá hay muchísimo calor. Y cuando llega, ¿qué pasa? Como ha acontecido, y ya sabéis, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo les había dicho, a ver, la doctrina sí, hay salvación en Cristo Jesús, sí tenemos que estar esforzándonos, ¿verdad? En el evangelio, en servir a Dios, echarle ganas, ¿verdad? Pero también vendrán tribulaciones. También les aviso que vendrán pruebas. También les aviso que van a pasar y es necesario pasar por todas estas cosas. ¿Por qué? Usted cuando va a comprar un carro usado, nada más porque está bonito ya lo compra. No, lo tienes que ¿qué? Probar, ¿no? Revisar, probar. Entonces, así es Dios. Dios muchas veces no nos tienta, nos prueba a través de las tribulaciones para ver cómo está nuestra fe. Por eso yo te digo, ¿cómo está tu fe?
¿Cómo está nuestra fe hoy en día? ¿Verdad? ¿Cómo está tu fe hoy en día? Tal vez no podemos poner un tabulador, ¿no? De decir, del 1 al 3, no. Pero cada quien se conoce, hermanos. Cada quien sabe cómo busca a Dios. Cada quien sabe cómo ha padecido por Dios. Cada quien sabe, hermanos, ciertamente, cómo ha acontecido en nuestra vida y qué hemos vivido por causa del Señor. Amén. Cada uno de nosotros lo sabe. ¿Y sabes cuándo va a terminar esto? Cuando partamos con Él. Porque los problemas no se acaban. Los problemas seguirán. Las tribulaciones son de constante, ¿sí? Vas a tener hijos, tienes hijos. Bueno, híjole, yo estoy pasando por un tiempo de que mi hija pues está entrando ya en una etapa de adolescencia. Y ustedes saben que la adolescencia, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Y que no me comprenden, y que, ay, nadie me quiere, todos me ven, mejor me como un gusanito. Y es difícil. Entonces, son diversas tribulaciones, pruebas que Dios nos pone, y que, ay, Dios. Entonces, todos vamos a pasar por esa etapa, por ese ciclo. Cuando se case mi hija, yo no quiero. Yo quiero que Cristo venga ya, ¿verdad, hermanos? Vámonos. Pero yo sé que algún día va a pasar. Yo sé que algún día va a pasar, hermano. Y ay, es difícil, ¿verdad? Los que tenemos hijas, ¿o no, hermanos? Es difícil, ¿verdad? Es difícil decir, ay, mi princesa, mi hija. Y yo oro al Señor y le digo que le toque un buen hombre, ¿no? Y al final de cuentas, son situaciones que son necesarias vivir. Al final de cuentas, son situaciones que son indispensables el vivir en un matrimonio. ¿Habrán tribulaciones? Casi no. Casi no. En esta iglesia no, en otras, yo hablo de otras. Fíjate, y es necesario vivirlo, ¿sí o no? Es necesario vivirlo y pasarlo. O sea, todas las etapas de nuestra vida son necesarias pasar tribulaciones. No hay otra forma de aprender más que así. No hay otra forma de aprender. ¿Sabes? En la semana yo estaba con un joven de la iglesia que me estaba ayudando a hacer un trabajo, a realizar un trabajo. Y yo estaba bien nervioso, ¿no? Porque, híjole, es que no sabe, es que... y ponte abuso, y aguas con esto. Y ahí estaba explicándole, ¿no? Y decía, pastor, es que sí le entiendo, pero... Decía, hijo, no te preocupes, perdóname, porque pues yo sé... Estoy nervioso porque estamos cargando vidrio y no es cargar como que, pues, no. Y no hay otra forma de que aprendas, hijo. No hay otra forma de que aprendas. Gracias a Dios no se nos rompió, ¿verdad? Pero no hay otra forma. Entonces es necesario. Nadie nace sabiendo. Si nadie nace, hermano, tal vez que no le pase nada. No, seguir a Cristo, hermano, cuesta. Y cuesta en aguantar, en apechugar tribulaciones y situaciones en nuestra vida. ¿Cuántos de aquí se han molestado entre parejas? Y aún estando en Cristo, porque es normal, ¿sí? ¿Cuántos de aquí los papás se han peleado con los hijos o los hijos con los papás? Es normal. ¿Y eso qué es cristiano? No, es que es normal. Es que de constante vamos aprendiendo, pero es normal. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo eso a través, y esa era la esencia que les estaba dando a Tesalónica, ¿no? Ciertamente os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y algunos ya saben. ¿Sí o no? Seguimos. 5. Dice, por lo cual, también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Fíjate el propósito de Timoteo. Por lo cual yo no pudiendo soportar más, el apóstol Pablo estaba y muestra preocupación por la iglesia, por lo cual yo era necesario mandar a Timoteo para que él me informara cómo iba la obra, cómo estaba su fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Yo no sé cuánto tiempo llevas conociendo a Dios, sea un mes, un año, 10 años, 15 años, 20 años, pero que ese tiempo no sea en vano.
Que ese tiempo no sea en vano. Porque, ¿sabes? Muchas veces, Romanos 8 nos lo enseña, ¿verdad? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Y ahí muestra un listado, ¿verdad? Dice, nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios. Ok, era enseñanza a los romanos, pero también para nosotros tenemos que entender qué nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué situación nos puede separar del amor de Dios? El mes, el año, los 10 años que lleves en Cristo Jesús, que valgan la pena. Y yo sé que tal vez has padecido, has sufrido, pero sabes, al final de cuentas, podemos estar seguros a través de este hermoso libro, en que al final todo valdrá la pena. Oílo, al final todo valdrá la pena. Cuando estemos en la gloria con nuestro Padre, que diga, pasa, siervo fiel, ¿verdad? A la gloria de tu Padre, al gozo de tu Padre. Ahí veremos que ha valido la pena el abstenernos de muchas cosas, hablando en pecado, ¿verdad? Hablando en vivir mal. Ha valido la pena esforzarme, ha valido la pena llegar temprano a la iglesia, estar sirviendo en la iglesia, ha valido la pena no desmayar. Y eso es lo que la iglesia en Tesalónica tenía. O sea, era una iglesia bien fundamentada y firme. Y no es porque les hubiese predicado Pablo, que fue uno de los más grandes apóstoles, no, sino porque ellos recibieron con un corazón contrito y humillado, porque ellos dijeron, sí, Señor, yo creo en que tú eres Jesucristo, yo creo en que tú eres el Mesías, Señor, y en las buenas y en las malas, y cuando tenga y cuando no tenga, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, fíjate, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, ahí está la evidencia de la preocupación del apóstol Pablo, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué pasaba en aquel entonces también? ¿Sabes? Había apostasía también. Habían malas enseñanzas. Y el tentador se mete por unas o por otras, ¿sí? Por las malas enseñanzas, por la apostasía, por la mala doctrina o por el pecado. Y el apóstol Pablo era evidente esta preocupación. No vaya a ser que el tentador os hubiese tentado. ¿Qué pasó con los Gálatas? ¿No les dijo tan pronto se han dejado qué? Fascinar. ¡Oh, Gálatas insensatos! Ve la comparativa de una iglesia a la otra. La iglesia en Galicia ya se había corrompido, o sea, ya estaban tirándose, ya estaban con la unción de la leche y del chicle, y ya sabe ustedes cuántas unciones hay, ¿no? Y si no lo sabe, ahí en YouTube, véalo, deje de ver videos graciosos y póngale ahí apostasía, y va a ver que la unción de no sé qué. Entonces hay una preocupación constante de los pastores hacia nuestras iglesias, ¿verdad, pastor? ¿Para qué? Para que nadie sea tentado por el tentador. Para que nadie diga, oh, es que el pastor de allá es bien ungido y te tira con el saco. Pues tal vez no lo ha lavado en 3 meses, ¿no? Por eso los tira. Entonces, fíjate, el apóstol Pablo estaba con esa angustia, con ese deseo de saber cómo iba la obra. ¿Sabes que desde que oyes orar a una persona, sabes cómo está su corazón y su doctrina, su enseñanza que trae? Desde que ora una persona, Entonces, Timoteo va a Tesalónica, ¿verdad? Para ver que también el trabajo no haya resultado en vano. Sabes, yo como pastor, en verdad, los pastores también nos entristecemos, Cuando una oveja se va, cuando una oveja se corrompe, ¿verdad? Nos entristecemos y decimos, ay Dios, y nos la han aplicado. Bueno, en lo personal a mí me la han aplicado personas que luego las apoyamos mucho y hermanos, y ahí estamos de repente y ¡fum! Y nos entristecemos y nos preocupamos y estamos siguiéndolos, ¿verdad? Pero hay un momento en el que ya no se dejan seguir, hay un momento en el que dicen, no, pastor, ya nos dejan en visto, ya no nos contestan, ya se esconden de uno. Que Dios los bendiga, pero de constante los pastores siempre nos vamos a preocupar por la iglesia, por la iglesia. Hace 15 días atrás fue el pastor Joel
a predicar a la iglesia, ¿verdad? Donde estoy ministrando, a la Ciudad de México. Y le marca uno de sus hijos, y ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo el culto? Fíjense, y yo hago lo mismo. Y los pastores que conozco hacen lo mismo. Acabamos de ministrar, normalmente vamos a comer, y luego, ¿cómo estuvo el culto? ¿Qué onda? ¿Quién fue? ¿Por qué? No es porque, el pastor no, sino nos preocupa la iglesia. ¿Fue un nuevo? Sí, híjole, y no estuve. A mí me preocupa cuando va un nuevo y yo no estoy, Digo, híjole, no estuve. Y no es porque yo traiga la unción o porque no, yo sé que el que obra es Dios. Pero qué mejor es que esté el pastor en la iglesia, ¿no? Pero hay ocasiones en las que tenemos que salir a evangelizar, a predicar, a una misión, a lo que sea, y estamos de constante atrás de la iglesia. Amén. Seguimos. Verso 6. No se duerma, hermano, Si se duerme ahí, déle un pellizquito santo al de al lado. Verso 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes. Fíjense, ¿cuál fue la noticia de Timoteo hacia Pablo? Dice, pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros, nos dio buenas noticias de su fe. Gloria a Dios. Buenas noticias de su fe. Vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu fe? ¿Sí? ¿Cómo está tu fe? ¿Te desanimas por cualquier cosita? ¿Te desanimas porque pues ya no suena tu radio? Por ahí decían, ¿estás triste porque ya no suena tu radio? ¿Verdad? ¿Por qué te desanimas? Que nada te desanime. Es necesario. Es necesario. Y yo estoy seguro que el pastor Joel les ha predicado que es necesario. Y seguir adelante. ¿Sí o no? Entonces, esa noticia que recibe Pablo de su fe, que estaba todavía concreta y bien cimentada y fuerte, y habían tres cosas que a él le alegraron, ¿verdad? En primer lugar, pues la noticia de que estaban firmes y fuertes en los caminos de Dios, en la fe, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de todas las cosas. ¿Sabes que la iglesia primitiva, la verdad, fue una iglesia que padeció mucho? Padeció demasiado. Usted y yo somos afortunados, hermano. Si quisiésemos, cerramos allá afuera y hacemos un culto al aire libre, lo que antes no podían hacer. ¿Sí? Ustedes tenemos alabanza y instrumentos. Antes tenía que ser tranquilo el asunto, ¿sí? Porque donde escucharan, allí iban los romanos y sobres, ¿no? Entonces, fíjate nada más cómo ciertamente la fe de la iglesia primitiva, la verdad, era una fe, muy buena fe. Y de esa fe tenemos que echar mano también nosotros. Tenemos que aprender de esto, ¿sí? Entonces, Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, amor, y que siempre nos recordáis. Tres cosas. La fe. Tres buenas noticias. La fe. El amor, que es un pilar de la iglesia, ¿sí? El amor tiene que ser una base. La fe y el amor son pilares de la iglesia en Cristo Jesús, porque eso nos enseña la palabra. La palabra nos insta a amarnos unos a los otros, ¿verdad? Amar al prójimo. Que el que te maldice, ¿qué dice? Bendícelo. Eso es amor. También nos instruye en fe. Nos redarguye la palabra para crecimiento de la fe. Las tribulaciones, hermanos, afirman y fortalecen nuestra fe, porque vemos cómo Dios puede hacer la obra, cómo Dios puede hacer milagros, y Dios es un Dios de milagros, ¿sí? Y todo eso fortalece nuestra fe. Y muchas veces, hermano, cuando oímos un testimonio de algún hermano que Dios le ha bendecido, eso también aumenta nuestra fe. Entonces, tres cosas: la fe, el amor y la última, y que siempre nos recordáis con cariño. ¿Cómo recordaban a Pablo? Pablo viene enojón, vino aquí a regañarnos. No, con cariño.
Porque a pesar de que hay palabra de exhortación, no es de que los pastores los regañemos, no es de que los pastores no, sino la iglesia madura dice, Señor, yo sé que eres tú. Y recordamos a nuestro pastor con cariño, y recordamos a nuestro líder con cariño. Entonces eso también le daba ánimo a Pablo para seguir en el camino. Eso le daba ánimo a Pablo para decir, Señor, gracias, porque a pesar de que se les ha hablado fuerte, ¿sí? A los Gálatas, lo vuelvo a mencionar, les decía insensatos. Y no creas que les decía, ay, insensatos. No, les hablaba fuerte. Gálatas insensatos. Aún así, dice la Escritura que en Tesalónica los recordaba con cariño. Los recordaban con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes. Fíjense. Qué hermoso, ¿no? Es el amor, hermano, en la familia de Dios, ¿no? Qué hermoso es el amor en la familia de Dios. ¿Sabes? Yo estoy seguro que aquí no nada más has encontrado una iglesia. Aquí has encontrado una familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña esto, que donde uno sufre, todos sufrimos con él. Y donde uno se goza, todos nos gozamos con él. Entonces no nada más has encontrado una iglesia, sino una familia en la cual puedes obtener el refugio y el amor de Dios. Y en eso exhorta Pablo, y de constante a todas las cartas que escribió, el amor, el amor, el amor. Ámense. Aquí les dice, ciertamente nosotros queremos ir a ustedes, ¿verdad? Y ese amor que tienen ustedes para conmigo, también yo lo tengo para con ustedes. O sea, esa es la iglesia fundamentada en amor. ¿Cuántos aman a sus líderes? Amén. ¿Cuántos aman al que tiene a un lado? Amén. Al de atrás, al de enfrente, al que está hasta el otro polo, ¿no? Que no sea de que, ay, ahí está el hermanito, me voy hasta acá. No, ámense, ámense. Amén. Entonces, fíjense, esas buenas noticias es muy bueno, ¿no? Saber que la iglesia está firme. A mí me da gusto ver que hay muchos hermanos aquí que conozco ya, y hay también caritas nuevas por ahí, y me da gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos cómo la obra de Dios no es en vano. Y sabes, la iglesia siempre es como el dólar, de repente está abajo, de repente va arriba, y siempre está así, ¿no? Pero, hermano, Jesucristo enseñó algo, que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, el maestro dijo esto, son palabras del Señor. Entonces, la clave está en permanecer. Tú que ya estás aquí, permanece. Que el tiempo que dedicas a Dios no sea en vano. No, nunca lo va a hacer, ¿sí? Pero que no sea en vano, que tu fruto, que tu vida dé, hermano, testimonio de lo que aprendes, testimonio de lo que lees. Amén. Bien. 7. Híjole, pastor, no vi a qué horas empecé, ¿eh? Sorry. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjate, o sea, ahora nos sentimos vivos y ustedes están firmes en el Señor, ¿no? Ciertamente vuelve a nombrar y a mostrar el gozo, la alegría que tenía ciertamente en saber que la iglesia estaba firme, en saber que no era una iglesia próspera y no. Estaba firme en la doctrina, estaba firme en la enseñanza, estaba de pie, y a pesar de cualquier tormenta, ¿verdad? Ahí es también cuando aplicamos y podemos aplicar otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que aquel que construye sobre la roca, que edifica sobre la roca, vendrán vientos, ¿verdad? Y pegarán con ímpetu, pero no caerá. ¿Sí o no? Entonces, es lo que tenemos que entender, que esas bases, esos fundamentos, hermano, esos cimientos que son en el amor y en la fe, estén siempre basados en Cristo Jesús. Siempre basados en Cristo Jesús. Y vendrán vientos y soplarán con ímpetu, tribulaciones, ¿verdad?
Malas noticias. ¿Cuántos han recibido alguna mala noticia en su vida? Todos. ¿Sí o no? Y luego estás dormido y suena tu teléfono a las 2 de la mañana y no es para decirte, ay, Dios te bendiga. No. Luego viene a la mente que algo pasó. Algo pasó. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, a pesar de todo esto, no digamos, Señor, ¿por qué a mí? No, Señor, gloria a Dios, ¿no? Y vamos a tomar esto que viene, Señor, y lo aceptamos porque sabemos que es de ti. ¿Sabes cuál era mi oración a Dios con mi padre? Yo sabía que Dios podía hacer el milagro. Yo lo sabía y lo sé, ¿sí? Pero la oración era, Señor, si tú quieres sanarlo, sánalo. Y si no, y si te lo quieres llevar, que no sufra. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Se lo llevó. Y sin sufrimiento, hermano. Hasta el último momento mi papá jamás manifestó dolor. Fíjate. Y vemos cómo Dios, hermano, y no es de que, y declaro, y acto con triple nudo apostólico. No, hermano. Señor, que se haga tu voluntad. Y eso es lo que trae paz, porque a pesar de la tribulación y de la angustia de ver a alguien querido que iba a partir, híjole, sí duele, ¿no? Pero al final de cuentas, sabemos que hubo victoria en el nombre del Señor. Entonces, fíjate, a pesar de todo esto, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Nuestro hermano Adán enseñaba ese rato que en Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Sujetaos a vuestros pastores como aquellos que han de dar cuentas de vosotros. Y es cierto, ¿sí? Los pastores vamos a dar cuentas de la iglesia. Y hermanos, qué mejor esto, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, ¿sí? Ahora no estamos angustiados. ¿Qué siente usted cuando sus hijos no son ni borrachos, ni malos hijos, ni ladrones, ¿verdad? ¿Qué sienten las mamás y los papás? Y ves a tus hijos y dices, Señor, gracias. Es lo mismo los pastores. Vemos a la iglesia y decimos, Señor, gracias. Porque no andan en enlace. Gracias porque no andan en las maratónicas, Señor. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Fíjate, el apóstol Pablo, a pesar de que ya había recibido la buena noticia de que estaba bien la iglesia, de que estaba su fe fuerte, ¿verdad? Fortalecida, él oraba ¿para qué? Para ir a verlo. Para ir a verlo. Qué bueno que sé eso, pero yo quiero verlo, ¿no? Por eso orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte. ¿A qué? A vuestra fe. O sea, seguir trabajando. Seguir trabajando, porque hermano, la palabra de Dios es muy extensa, ¿eh? Muy extensa. Y siempre aprendemos y nos deja algo nuevo la palabra de nuestro Señor. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo tenía necesidad de ir, de verlo, ver su rostro, ver cómo en realidad la obra iba creciendo, estaban firmes, pero también para seguir trabajando lo que faltare a su fe de la iglesia. ¿Sí? A seguir de constante y dar un seguimiento a Tesalónica, si es que hacía falta algo en la fe. Si es que algún hermano estaba pasando por un problema que había dejado de ir 2 semanas, porque sabes, eso es síntoma de que algo está pasando, ¿verdad? Cuando un hermano falta ya 2 semanas seguidas, dices, caray. Y ahí va el pastor, ¿no, hermano? Dios le bendiga, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya es como que dices, está raro, ¿no? Y más un hermano que es constante. Entonces, ahí es donde uno como pastor tiene que ver y reforzar la fe.
Incluso podemos orar por teléfono, yo lo he hecho. Tenemos otra obra en California, en Santa Bárbara, y lo he hecho por teléfono. Pastor, me escriben, pastor, esto. Y estamos orando por teléfono. Estamos a distancia, miles de kilómetros, pero por teléfono también podemos llevar eso. O sea, el chiste, hermanos, es estar unidos, ¿sí? Estar en comunión. No que pase el problema y después pasa, ay, es que no le quise decir, pastor, porque pues no quería darle lata, ¿no? A mí me han dicho así, pastor, es que ay, yo sé que está muy ocupado. No, hermana, pues ¿cómo cree? Pero no sé nada de usted, hermano, no sé qué. Pero ya estoy bien, gracias a Dios. Pues sí, hermana, pero si no. O sea, nosotros oramos por usted, pero necesitamos también saber por qué estamos orando, hermana. Y si necesita ayuda de la iglesia, si necesita apoyo, lo que sea. Amén. 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. ¿A quién? A ustedes, ¿verdad? A la iglesia. Nuevamente, era una insistencia de Pablo en poder ir a verlos, ¿sí? Así usted debe de insistir a que venga a la iglesia, ¿verdad? A sus hijos. Órale, vamos a la iglesia y los sábados conéctense, ¿no? Mis hijos de repente también se conectan y ahí ven a la hermana Dani ahí, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque también lo hacen, hermanos. Pues sí, es edificante, es de bendición, ¿verdad? Y también vemos pues que están bien, hermanos. Gloria a Dios por ello. Amén. Entonces, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes. Amén. Acuérdate que somos una iglesia y Jesucristo va a venir ¿por quién? Por su iglesia, ¿verdad? O por una denominación. O por algunos en específico. No, por su iglesia. ¿Sí? Y así como Casa de Avivamiento es hijos de Dios también, ustedes lo son y somos hermanos en Cristo Jesús y nos amamos y los amamos y hermanos, yo les doy gracias por las oraciones que estuvieron para con nosotros y mi familia y también lo hemos hecho cuando el pastor Joel, ayúdenme a orar por tal familia, por tal hermano, lo hemos hecho porque sabemos y entendemos que somos una iglesia. Amén. Siguiente verso 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros con ustedes. Fíjate, ¿qué muestra nuevamente Pablo? Amor. Amor. Amémonos unos a los otros. Mostremos amor. ¿Y sabes qué es una muestra de amor tan grande? No son unos ferreros, no son unas rosas. Ese es un apoyo para el amor, lo vamos a decir así, ¿sí? Pero la mayor muestra de amor que puedes tener para con alguien es orar por ello. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo de tu tiempo para pedir por esa persona. Y el Señor lo exhorta. Amarnos unos a otros y oremos unos por los otros también. ¿Sí o no? Entonces, en base del amor, hermanos, tenemos que mostrarlo, orar unos por otros, ¿sí? Las peticiones que veo que las hacen, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque estamos orando unos por los otros. Porque sabemos que la oración del justo puede mucho. Porque sabemos que una muestra de amor es el orar. Cuando una persona te dice, oye hermano, en la semana estuve orando por ti, no sé, Dios te puso en mi corazón y estuve orando por ti. Eso viene del corazón y del amor. Esa es una muestra de amor. Es una de las mejores muestras de amor. Es más que los ferreros y que las rosas, ¿no? ¿Sí o no? Oremos unos por los otros, amados. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay algo que caracteriza los 5 capítulos de primera carta a los tesalonicenses. Y es esto. En cada capítulo
al último, y usted lo comprueba al ratito, enseña de la venida de Jesucristo. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Exhorta la venida de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema hoy en día la iglesia? No es prosperidad, no es un avivamiento, no. El avivamiento viene cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida. Amén. No es de que cosas buenas y nuevas vienen. Oh, y este año será tu año. Hace 2 años yo oí esa predicación de pastores que traen una doctrina equivocada. Este año será tu año. Ajá, año de coronavirus. Año de desempleos. ¿Sí o no? Años de que se acabó el papel de baño, ¿no? Este será tu año. No. El tema de hoy en día es Cristo viene, iglesia. Cristo viene, date cuenta, las señales, Mateo 24, Mateo capítulo 25 también enseña, estos 2 capítulos van bien agarrados acerca de la venida de nuestro Señor. Y sabes, esas señales se están cumpliendo. ¿Estás atento de lo que está pasando en Ucrania, hermano? ¿Estás atento de los rumores de las guerras y de que Estados Unidos y Rusia? Y bueno, se está cumpliendo la palabra del Señor. Cristo viene. Y los 5 capítulos muestra, y el apóstol Pablo ciertamente enseña, para que sean afirmados vuestros corazones. Tu corazón tiene que estar afirmado en Cristo Jesús cada vez más, hermano, ¿sí? Irreprensibles en santidad, viviendo una vida agradable ante Dios, ¿sí? Santidad, hermano, santifiquémonos, buscar agradar a Dios delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Iglesia, Cristo viene. Cristo viene, amados. Y si usted lo ha detectado, hermanos, desde el capítulo 1 y 2, que ya se les predicó, y 3, ahora vean 4 y 5 y van a ver que los 5 capítulos habla acerca de la venida del Señor. Renombra y dice: tienen que estar en santidad, tienen que estar bien, tienen que estar preparados para la venida del Señor. Cuando Cristo venga, esa es nuestra esperanza, iglesia. Esa es nuestra esperanza. Nos queremos ver allá arriba, ¿no? Queremos estar allá arriba con el Salvador, ¿verdad? Solamente Dios sabe cuándo va a ser esto, hermanos. Pero hay señales, y las señales apuntan a que ya no falta mucho, ¿sí? A que ya no falta mucho. Cristo viene, amados, y tenemos que esforzarnos. Ahora más que nunca es donde tu fe tiene que estar fuerte. Ahora más que nunca es donde tu fe tiene que estar firme, ¿sí? Y vendrá tribulación, y vendrán situaciones, pero en todo ello, alaba al Señor. En todo ello glorifica a Dios. No seas como aquellos que dicen: pastor, es que no he ido a la iglesia porque he andado muy mal. Es cuando más tienes que estar en la iglesia. Este es un hospital, también en lo espiritual. Es como decir: ay, siento que me va a dar un paro cardíaco, no voy a ir al doctor porque ¿qué tal si me da un paro cardíaco? ¿Verdad? Es algo hasta incoherente. Al doctor, para eso está el doctor, para eso está el hospital. O sea, cuando más problemas haya en tu vida, más pegado tienes que estar a Dios. Y cuando más bien vayan las cosas a tu vida, en tu vida, más tienes que ser agradecido con Dios. O sea, todo nos lleva a buscar a Dios, amados. Todo nos guía a buscar al Dios y soberano. Amén. Así es que la enseñanza en ello, llévate esto, hermano, en tu corazón, que tu fe crezca, permanece en amor, ¿sí? Y si tú has detectado que de repente ya has dejado de hacer lo que antes hacías, como orar, como ayunar, como apoyar, porque todas estas cosas van dirigidas a uno, y es a Dios, ¿sí? Entonces hay algo que te está haciendo que mengues en fe. Levántate en el nombre del Señor, hermano, y que así como Tesalónica,
cuando el pastor Joel y yo platiquemos, le diga, pastor, ¿cómo va la iglesia? Que diga como Timoteo. Está intacta su fe, ¿no? La fe de mis hermanos, ahí va. Eso es lo que hoy nos debemos de llevar, iglesia. Y el apóstol Pablo le urgía ir a verlos porque él quería testificar de ello. Él quería verlo con los propios ojos. Tú tienes aquí un pastor que está de constante contigo todos los domingos, no sé qué otros días tengan servicios, sábados, no sé, pero está de constante contigo. Valora a tu pastor, valora a tu líder. Y así como la iglesia de Tesalónica, estas tres cosas, el amor, la fe, y que recordaban al apóstol Pablo con alegría, así hazlo tú con tu pastor. ¿Sabes? Necesitamos los pastores también de sus oraciones, hermanos. Yo sé que los pastores estamos para eso y lo podemos soportar, pero qué mejor hay que tengamos una iglesia que nos respalda. Qué mejor hay que tengamos una iglesia como Tesalónica, que nos recuerden con alegría. Así es que ama a tu pastor, ama a tus hermanos, ama a tus líderes y ora por ellos. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Y mira, cierra tus ojos, hermano. Medita en ello, medita en esto que acabas de escuchar, ¿sí? Y yo quiero pedirte ahorita algo que así como tienes tus ojos cerrados, tú escudriñes más bien tu fe, ¿sí? Y veas tu fe, pregúntate a ti mismo, ¿cómo está mi fe? Ahorita, en este momento, tal vez ando desempleado, tal vez ando con problemas, hay enfermedad, tal vez hay alguna angustia, pero ¿cómo está mi fe? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar en tu casa. Gracias, oh amado, porque, Señor, tú eres tan bueno, Señor, para con nosotros. Te pedimos y te rogamos, Jesucristo de Nazaret, que así como la iglesia en Tesalónica, Señor, que nuestra fe, Señor, esté firme, Señor, y fuerte. Que, Señor hermoso, aprendamos, Señor, a seguir y a vivir en amor, Señor, unos con los otros. Señor, te rogamos, Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que, Señor, nuestra vida sea una vida grata ante tus ojos, Señor. Señor, hoy aprendemos que es necesario pasar por diversas pruebas, Señor. Que, Señor, nosotros mismos sabemos que para esto estamos puestos también, Señor. Pero, Padre, no permitas que nos inquietemos. No permitas, Señor, que el tentador venga a tentarnos, Señor. Que a pesar de las tribulaciones que estemos viviendo, Señor, que a pesar de las malas noticias, Señor, que hay en este mundo, que a pesar, Señor, de muchas cosas que tal vez nos desaniman, Señor, aprendamos a confiar plenamente en ti. Porque, sinceramente, Dios, quien sostenía a Tesalónica no era Pablo, no era Timoteo, sino eras tú, Señor. Era tu fidelidad, tu amor, tu misericordia que estaba para con ellos. Señor, queremos aprender de esta hermosa iglesia. Queremos aprender y tomar una fe igual que ellos, un amor igual que ellos. Y que, Señor, tu palabra siga siempre guiándonos a lo correcto. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana que están aquí presentes. Bendice, Señor, a tu pueblo. Que la familia de Dios, Señor, esté bajo tu abrigo, Dios. Señor, que esta iglesia siga siendo luz en medio de las tinieblas. Que cada persona que entre por esas puertas, Señor,
sientan tu presencia. Oh bendito Rey, tuya sea la gloria, tuyo sea el poder por los siglos de los siglos, Señor.